Bien, vamos a profundizar en las cifras de desempleo, la cifra más alta en 35 años, de este 15,6%. Y tenemos ya en línea a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, Mina. Hola, Mauricio. ¿Cómo ¿Qué tal, están? ministra? Muy buenos días. Ministra, lo primero es que nos haga una bajada respecto de esta cifra, también por sectores. Nosotros recientemente conversábamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago y nos decía que se viene una situación sumamente compleja porque las ventas de abril bajaron hasta en un 80%, solo en el segmento comercio, pero esto tiene otras implicaciones, lo que pasa en construcción, en fin. ¿Cuál es el panorama que usted tiene en estas horas? A ver, lo primero que hay que tener presente es que esta encuesta, la encuesta de la Universidad de Chile, lo que hace es medir lo que ocurrió en el Gran Santiago durante el mes de marzo. Por lo tanto, es una medición que se hace la última semana de marzo, los primeros días de abril hasta el día 4 de abril, que no recoge la realidad de todo el país, que recoge la realidad solamente de 2 semanas de pandemia. Estamos hablando del 18 de marzo hasta el último día, y por lo tanto entrega una foto que es bastante distinta a la que debemos tener hoy día en nuestro país, producto de ya 2 meses de intensos efectos sanitarios en el país. O sea, va a ser peor. ¿Cuánto más oscura es la foto, ministra? A ver, que lo que pasa es que tiene luces y tiene sombra la foto, y por eso es que yo primero contextualizo bien qué es lo que se refiere a esta foto. Lo segundo es que en la región metropolitana efectivamente se concentra la mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Por lo tanto, lo que ocurre en la región metropolitana tiene un peso que es muy importante y tiende normalmente a ocurrir que las tasas de desempleo en el Gran Santiago son mayores que las que tenemos en todo el país, producto de que en el fondo el resto de las regiones de alguna manera atenúan los resultados, ¿no es cierto? Lo segundo es que la crisis sanitaria no se ha demostrado o no ha tenido los mismos efectos en las distintas zonas geográficas. Tenemos zonas geográficas que se han visto muchísimo más afectadas, y si vemos una de las zonas geográficas donde más fuertemente se han sentido los efectos de esta crisis es justamente en el Gran Santiago. Entonces, nosotros debiéramos de suponer que en el mes de abril en el Gran Santiago esas cifras debieran ser mayores, ¿no es cierto? Claro. Pero tenemos por otra parte, y tenemos otras regiones en las cuales los efectos han sido menores, y tenemos determinadas actividades productivas que se han mantenido prácticamente inalteradas durante este periodo. Por ejemplo, la minería. Y eso también entonces nos ha servido por una parte para tener ingresos, ¿no es cierto?, como país, pero además también nosotros hemos tenido asegurado el abastecimiento y los suministros, todo lo que es alimentación. Ustedes estaban en La Vega, todo lo que es la agricultura, todo lo que es la producción de alimentos no se ha visto afectada, ni tampoco se ha visto afectada lo que es el comercio de alimentos. De hecho, los datos de comercio, si uno los analiza, dejando afuera los supermercados y los proveedores, quienes venden productos de alimentación, los resultados son distintos, ¿no es cierto? Aunque decía, perdone, ministra, aunque decía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago que incluso los supermercados han bajado importantemente sus ventas. Importantemente, pero en el fondo pero es distinto. Si es que yo los considero juntos, tengo un resultado que es distinto, así es que yo lo aíslo. Entonces, son elementos que hay que tener presentes porque nos van a servir para entender un poquito qué es lo que está pasando. Sí, y el tercer elemento, que es bien relevante, es que nosotros durante el mes de marzo no tuvimos la posibilidad de una alternativa distinta al desempleo. Si yo estaba sin ingresos, si yo me estaba viendo afectado como empleador, no tenía ninguna otra alternativa salvo la desvinculación, si no tenía cómo esperar un mes más. No tenía caja para un mes más. En cambio, el día 6 de abril entra en vigencia la Ley de Protección al Empleo. Y es bien impresionante cuando uno analiza los datos administrativos, que uno ve que las actividades productivas, donde se emitieron mayor cantidad de cartas de despido durante el mes de marzo, son esas mismas actividades productivas las que se acogieron en masa a la suspensión del empleo durante el mes de abril y durante el mes de mayo. ¿Esto es comercio y construcción, ministra, básicamente, o cuál más? Comercio, construcción, alojamiento y alimentación. Ya. Entonces, si uno hace un análisis de estos 3 factores que yo le he entregado, la verdad es que, y entendemos que
en el mes de los próximos días el INE nos va a entregar una cifra que es nacional y que sí va a contemplar el mes de abril, podríamos eventualmente tener diferencia. Ahora, dicho sea esto, no debiera variar significativamente. ¿Por qué? Porque durante el mes de marzo nosotros como Ministerio del Trabajo dimos a conocer que se habían recepcionado por parte de la Dirección del Trabajo casi 300.000 cartas de despido y que en el mes de abril la cifra había sido de cerca de 240.000 cartas de despido. Y además también entregamos el dato de que las personas masivamente estaban utilizando el seguro de cesantía, cosa que no ocurría en igual periodo anterior y que además, según por ejemplo informes del Banco Central, el dinamismo en ofertas de nuevos puestos de trabajo se había disminuido de manera significativa y por lo tanto teníamos 3 elementos que nos servían para poder plantear que íbamos a encontrar con un escenario como el que estamos hablando. Ministra, estamos ahí con un montón de matices para ir entonces tomándole el peso a las distintas dimensiones que tienen todos estos números, pero como usted anticipa, entiendo que mañana el INE da a conocer el desempleo a nivel nacional hasta abril inclusive, pero también ahí hay que tener en cuenta que va a ser un trimestre, que va a ser febrero, marzo, abril. En febrero incluso la economía estaba creciendo un poquito. Entonces, un trimestre móvil que va a considerar la mitad del periodo, de alguna manera. Así que hay que mirarlo también con cuidado. Y otra medida. Sí, esto siempre es súper importante, tener todos estos antecedentes para poder interpretar bien la foto. Sí, es que yo le quería poner ahí un punto, ministra, para actualizar incluso, porque aún cuando lo dé mañana el INE, esta va a ser una cifra abril, y resulta que de abril a esta parte la cosa se ha complicado todavía mucho más. Y usted decía esta misma semana que solo en mayo iban 100.000 despidos, digamos, solicitudes de seguro de cesantía, para ser más preciso. Claro, pero nosotros tenemos por una parte esta solicitud de seguro de cesantía, pero también teníamos que el número de trabajadores que se han acogido a la suspensión también ha ido en aumento y por lo tanto estamos teniendo una alternativa que es distinta. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Sí, ahí hay una cuestión, digamos, le planteaba lo anterior, porque cuando nos enteremos de la cifra del último trimestre hasta abril, igual va a haber que relativizarla, porque uno, ya va a estar desfasada, y dos, el INE ha tenido problemas para ir midiendo el desempleo, porque hay que contrastarlo con los datos administrativos que de repente son mucho más duros. Y ahí hay otra cosa, ministra, esto se nos alargó. Se agravó mucho más allá de lo que se había previsto, ya hay múltiples reconocimientos, ¿no es cierto? Y vamos a estar por lo menos otro par de semanas en cuarentena en el Gran Santiago, en fin, de manera que empezamos a mirar el final del horizonte, por ejemplo, la ley de protección del empleo. Entonces, ¿qué va a pasar después que hayan pasado 3 meses y se acabe? Quiero hacer una aclaración, porque la ley de protección del empleo se diseñó pensando en un horizonte de tiempo que es mayor al de otros proyectos que se han tramitado. La ley de protección del empleo tiene un horizonte de 6 meses para efectos del coronavirus y de 4 meses más, es decir... Claro, pero llegando a una fracción del sueldo. Sí, obviamente, y eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que ir analizando y tenemos que ir viendo según los datos que tenemos. Además, la proyección que se hizo en su minuto es que podían acogerse a esta ley hasta 4.700.000 trabajadores. Tenemos que seguir un horizonte que es menor, pero nosotros tenemos un problema que es grave. Y es que por una parte tenemos una ley que nos está permitiendo proteger estos puestos de trabajo, pero no estamos pudiendo entregar una respuesta a estos casi 1 millón de chilenos que están hoy en día sin trabajo. Y tenemos entonces hoy día que también empezar a pensar cuáles van a ser esos instrumentos que nos van a permitir darle trabajo a estos chilenos que se han quedado sin trabajo. ¿Vienen medidas ahí? Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel, por ejemplo, del CENSE, buscando mecanismos justamente para, durante este periodo, que los trabajadores puedan ir capacitándose. Hay una enorme oferta de cursos online
que yo los oía a ustedes antes, vamos a tener que entender que el mundo del trabajo en nuestro país va a cambiar significativamente, vamos a tener un uso mucho más intenso de lo que van a ser las plataformas y lo que es la digitalización, vamos a tener formas de trabajo distintas, el teletrabajo ya llegó para quedarse y por lo tanto eso implica desarrollar habilidades distintas a las que teníamos antes y pensar distinto al momento de buscar trabajo y entonces con nuestra herramienta, con el Sense como servicio, nosotros estamos preparando y estamos poniendo al servicio de las personas herramientas para poder aumentar su empleabilidad durante este periodo y también poder generar eventualmente emprendimiento. Pero además de eso, y yo creo que es lo más importante de esta última semana, es el llamado del presidente de la República a un gran acuerdo social en el cual nos sentemos todos los actores y que podamos diseñar herramientas que sean efectivas para poder hacernos cargo de esta crisis, que es la crisis más profunda que por lo menos a muchos de nosotros nos ha tocado vivir en nuestro país. Y por lo tanto, acá tenemos un trabajo que no solamente del gobierno, sino que tiene que ser un trabajo absolutamente colaborativo para poder encontrar mecanismos que le den respuesta a este millón de familias que están en este momento sufriendo. Sí, ministra, estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. En este gran acuerdo social, el gran empresariado tiene digamos, un rol que cumplir. Y yo quisiera saber, porque así como usted misma ha dicho en otras oportunidades que no es correcto en estos momentos echar mano, por ejemplo, a la ley de protección al empleo o desvincular, cuando se puede evitar aquello, ¿no? Lo que pasó con Cencosud, por ejemplo, un caso bien emblemático. Yo quisiera saber, ministra, ¿qué espera usted a partir de esto que estamos conversando? Es decir, pueden venir periodos mucho más difíciles, sin duda que los índices pueden empeorar. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, no sabemos si efectivamente vamos a lograr un cierto retorno a la normalidad en un plazo, digamos, acotado. Hay muchas dudas al respecto. Entonces, ¿qué espera usted de estos actores, como efectivamente aquellos que hoy día pueden todavía resistir de mejor manera para evitar que los trabajadores finalmente tengan que pagar la parte más pesada, ¿no es cierto?, del costo que tiene esta pandemia? A ver, bueno, nosotros lo que esperamos es que justamente las empresas sigan haciendo lo que deben hacer, que es generar puestos de trabajo dignos y pagar las remuneraciones y darle protección a sus trabajadores. Lo que nosotros necesitamos es que todos aquellos empleadores que hoy en día pueden seguir manteniendo la cadena de pago, que puedan seguir produciendo, lo sigan haciendo, porque esta de acá es una tarea que es país y que es importantísimo que estemos todos comprometidos con el trabajo que se está haciendo. Y por eso, por ejemplo, cuando la presidenta de la CUT hace un llamado a fortalecer el tripartismo, a reunirnos, a conversar y a buscar mecanismos, yo creo que está en lo correcto. Y tenemos instancia, tenemos el Consejo Superior Laboral, en la cual está ya una mesa que existe, que funciona, que se reúne periódicamente, en el cual está sentado tanto los representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno, para empezar a proponer también nuevas fórmulas a través de las cuales nosotros podamos resolver este problema. Ministra, ahora, es que, aquí yo creo perdón. que hay que ser bien claro de que tenemos empresas de todos los tamaños que se están viendo afectadas por esta crisis y tenemos empresas de todos los tamaños que están haciendo esfuerzo por proteger a los trabajadores, así como tenemos otras que viéndose afectadas, están acogiéndose a la ley de protección al empleo. Y tenemos entonces que seguir por ese camino, pero reforzarlo aún más. Aquí, cuando el presidente de la República hace el llamado a este acuerdo social, es porque de verdad nadie se puede restar de encontrar las soluciones y de aportar. Hablemos justamente de esa idea. Usted nos anunciaba que se está trabajando en el estudio, al menos por ahora, de algún plan de capacitación vía Sense para los trabajadores cesantes. ¿Eso supone algún tipo de remuneración para el trabajador que eventualmente pudiera acogerse a un sistema como ese? A ver, existen distintas alternativas. Lo que nosotros estamos hoy día es buscando el mecanismo para disponibilizar todo lo que ya existe, que está
hoy en día disponible, pero que a lo mejor los trabajadores no necesariamente lo conocen, para que puedan ellos usarlo. Pero además tenemos otro tipo de mecanismos que son a través del subsidio a la contratación de los jóvenes, de las mujeres, mecanismos que entregan mayor empleabilidad. Tenemos todo un proyecto que se denomina Talento Digital, que ha sido muy exitoso. ¿Esos programas podrían ampliarse, por ejemplo, y habría que meterles más plata? Tenemos algunos proyectos, por ejemplo, de cursos que son absolutamente gratuitos, que son sin cupo, por lo tanto todos podrían estar presentándose niños. La pregunta es si los trabajadores cómo se sostienen. La pregunta, perdón, ministra, ¿cómo un trabajador que se acoja a esos sistemas de capacitación se sostiene? Porque tiene que alimentar a su familia. Entonces, por eso le preguntaba, ¿estos mecanismos podrían contemplar algún tipo de renta para el trabajador, de remuneración? Lo que nosotros tenemos que entender es que este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo que tiene que ser bastante colaborativo y que debe entenderse que tenemos muchos ámbitos en los cuales esto está funcionando. Así como tenemos la Ley de Protección al Empleo, tenemos el ingreso familiar de emergencia, tenemos la entrega de alimentos, tenemos que seguir profundizando en otro tipo de mecanismos, por ejemplo, la ley que se está discutiendo ya hace un par de semanas, que busca entregar alivio a los trabajadores que emiten boletas de honorario, e ir diseñando nuevos instrumentos en la medida que nos estamos dando cuenta que las necesidades aumentan y que a lo mejor, tal como tú decías, Mauricio, el horizonte que veíamos de término de esta crisis sanitaria se alarga y que tenemos entonces que entregar también mecanismos y herramientas para la crisis que es social y que es económica y que es laboral. Claro, ahora, de todas maneras, ministra, dicho todo lo anterior, el mismo Manuel Melero de la Cámara de Comercio decía que podía también plantearse un subsidio directo a los trabajadores. Sí, efectivamente son parte de la estrategia y de la idea que están sobre la mesa, que creo que tenemos que discutir. Nosotros tenemos hoy en día subsidios para los trabajadores jóvenes y tenemos subsidios para las mujeres, y son parte de las alternativas que nosotros podemos seguir explorando. Pero lo importante, y yo creo que lo más relevante, es para que estas medidas tengan un amplio consenso social, es que deben de salir de este acuerdo social que el presidente de la República está convocando y en la cual es importante que estén representados todos los actores sociales. Y por eso es tan importante que ojalá ninguno se margine. Ministra, queremos agradecerle por esta conversación con ADN Hoy. Ministra del Trabajo, María José Saldívar, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.